Qué bendición estar aquí delante de ustedes, celebrando un día más en la presencia de Dios. ¿Cuántos bendecidos están en la casa de nuestro Padre? Qué bueno que estén ahí en la presencia de Dios. Quiero irme directo a la palabra. Quiero que me acompañes, por favor, en Videobeam, Génesis capítulo 2, versículo 8. Y hoy el tema que vamos a tratar va a ser interesante. Vamos a hablar del huerto del Edén. Vamos a ver qué importancia, qué relevancia tiene el huerto del Edén en nosotros, los creyentes, en este tiempo. Vamos a ver si existió, si fue un cuento de hadas o realmente existió el huerto del Edén, con qué finalidad existió. Así que acompáñame en este estudio de la Biblia a través del Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 8 dice, en Nueva Traducción Viviente, que es la que voy a usar, dice: después el Señor Dios plantó un jardín en Edén. Diga conmigo, plantó un jardín en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Me llama la atención que dice que en una región, en Edén era un lugar, un sitio específico. Y ahí en ese sitio, en Edén, fue donde colocó lo que nosotros conocemos como el jardín del Edén. Pero quiero realmente estar seguro si era un jardín, si era que Dios colocó a Adán y a Eva en medio de un huerto, de un jardín. Porque es importante irnos al hebreo, al original, para entender qué nos quiso decir el Señor. La palabra traducida al español, Edén, es la palabra iti, en hebreo obviamente, y su raíz significa delicia, placer, deleite, abundancia, gozo. Es decir, que lo que nos está diciendo el Señor es que Él iba a colocar al hombre en un lugar de delicia, de placer, de deleite, de abundancia y de gozo. Qué bonito el significado de Edén, que la raíz, siempre tenemos que ver de dónde viene la palabra en el idioma original. ¿Por qué te digo en el idioma original? Porque al traducir, pues nos dice un jardín que se llama Edén, pero no le vemos sentido por qué se llamaba Edén. Pero el sentido lo da la palabra. Edén se llamaba porque Edén es un lugar de delicia, un lugar de placer, un lugar de deleite, un lugar de abundancia y un lugar de gozo. Qué bueno que Dios haya colocado al hombre en un lugar así. Qué bueno que un día el Señor nos va a colocar en un lugar así, un lugar placentero, un lugar de deleite, un lugar de abundancia y un lugar de gozo. ¿Habrá alguien en el auditorio, en nuestra casa, en la casa de Dios, que diga: yo quiero estar en un lugar así? La otra palabra que resalta a mi vista es que Dios plantó. Dice que Dios plantó un jardín en Edén. Sabiendo qué significa Edén, vamos a ver cuál es la palabra para plantar, para que el traductor de la Biblia haya colocado plantar. Ojo, el escritor de la Biblia es uno, en este caso, y el traductor, cualquier persona. Plantar, en hebreo se escribe nata. Su raíz verbal en hebreo viene de plantar, establecer, fijar, poner en un lugar. Mira que tiene varios significados esta palabra, que nosotros en español lo traducimos como plantar. Uno planta un árbol, uno planta una mata, pero mira que dice establecer, fijar, poner en un lugar. Entonces podemos estar hablando de que Dios iba a colocar, a establecer, mira lo que quería Dios, establecer a Adán y Eva en un lugar. Cuando hablamos de establecer, era que se quedaran para siempre. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que Adán y Eva eran inmortales. Ellos fueron creados para no morir. Pero a causa del pecado, su inmortalidad se perdió. La paga del pecado es muerte. La inmortalidad se volvió en mortalidad y por lo tanto tenían que un día morir. Pero la finalidad de Dios era establecerlos de por vida, fijarlos, ponerlos en ese lugar. Qué diferencia cuando empezamos a ver la connotación
del verdadero sentido de la palabra, cuando nos hacen la traducción, pues queda vagamente en un jardín. Sigamos con el estudio. En sentido metafórico, para establecer algo, para que permanezca, para que sea duradero y estable. La otra palabra es jardín, en algunas traducciones huerto, en hebreo gan. Entonces, nosotros vemos un jardín, pues imaginamos flores, árboles, un huerto, ¿sí? Donde hay árbol de tomate de árbol, tomate del otro, remolacha, zanahoria, limón, manzana, pera. Eso es lo que nos imaginamos, pero ¿cuál es la palabra, el sentido real de la palabra gan, que es el original en hebreo? Huerto cercado. Entonces aquí me está hablando de que no es cualquier huerto, es un huerto que tiene una cerca, es decir, tiene límites. Y si hay una cerca, no puedo pasar para allá ni allá para acá. Es un huerto cercado, protegido. Entonces me llama la atención que gan, la palabra hebrea gan, significa huerto cercado y protegido. Quiere decir que iba a estar protegido por Dios, iba a estar cercado. Era un lugar preparado y separado. Es decir, como todo huerto, el huerto no es algo que se da naturalmente, sino que se tiene que preparar. Entonces hay alguien que lo preparó, alguien que preparó el lugar. Dice que lo separó, alguien que preparó el lugar específicamente para colocar allí la corona de la creación. El huerto no fue preparado para colocar el árbol de limón, para colocar el árbol de manzana. El huerto fue cercado, protegido y preparado para colocar al hombre. Escúchame esta diferencia, porque vemos que Dios creó un huerto y nos imaginamos que el huerto es para cada uno de los árboles, pero el huerto realmente era para colocar allí al hombre, era para que estuviera. Entonces Dios quiere colocarnos en un lugar cercado, donde Satanás estemos protegidos del enemigo de Satanás, que esté protegido, un lugar que fue preparado por Dios. Entonces hay una promesa que Jesús es el postrer Adán. Adán falló, pero hay un postrer Adán, hay un Adán que vino y arregló lo que había dañado a Adán. Entonces vamos a estar en un lugar protegido, en un lugar cercado, un lugar preparado por Dios. Por eso es que Jesús hablaba de que nos convenía que Él se fuese. Eso le dijo a los discípulos: mira, les conviene. Es que yo me voy a preparar moradas celestiales para ustedes. Ellos no lograban entender, pero cuando hacemos un estudio de lo que era el Edén, nos damos cuenta que era lo que estaba preparando el Señor. Estaba preparando algo. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos establecidos. Hay algo que el Señor está preparando para que en el futuro seamos establecidos en ese lugar. ¿Alguien quiere estar en el Edén? Amén. Génesis capítulo 2, versículo 8. Vamos a leerlo. Nueva traducción viviente inicialmente. Dice así: después el Señor Dios plantó un jardín en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Según el estudio que hice de cada palabra, como Edén, como plantar, como jardín, quiero hacer Génesis 2:8 en versión Germán habla hoy. ¿Cómo se traduciría con este estudio de la palabra? Después el Señor Dios estableció para que permaneciera un lugar preparado por él y protegido. Era una delicia ese lugar, un placer, un deleite, un lugar de abundancia que producía gozo, y allí puso al hombre que había formado. Mira, realmente cuando vemos la explicación de estas tres palabras, nos damos cuenta el lugar donde Dios puso a Adán y a Eva. Voy a volverlo a leer. Después el Señor Dios estableció para que permaneciera, que era el propósito fundamental, permanecer. El hombre debe permanecer, pero como el hombre no permanece en Dios, entonces no podemos permanecer en el huerto.
para que permaneciera. Un lugar preparado por Él, por el mismo Señor, y protegido. Era una delicia el lugar, un placer, un deleite, un lugar de abundancia que producía gozo. Y allí puso al hombre que había formado. Alguien nuevamente quiere estar en ese lugar. Es diferente cuando me dicen que nos van a colocar en un jardín. De pronto no somos campesinos, no nos llama la atención el decir, wow, ¿qué nos van a colocar a cuidar árboles? Porque cuando Dios te habla de la eternidad, te está hablando de un lugar específico. Y ese lugar específico te está diciendo para ti y para mí es una delicia, es un placer, un deleite, un lugar de abundancia que producía gozo. Es que en ese lugar vamos a sentir gozo todos los días, 24 horas al día. ¿Alguien quiere gozo de permanente, eterno? Amén. Génesis capítulo 2, versículo 9, la Nueva Traducción Viviente, dice que el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles. Árboles hermosos que daban frutos deliciosos. Entonces, en medio del huerto, puso un árbol, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vemos que, además de los árboles que conocemos, puso dos árboles, uno llamado el árbol de la vida y el otro llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a tener este dato para ver más adelante algo que nos va a llevar a entender que hubo un Edén y que va a volver el Edén, que vamos a volver a estar en el Edén. Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14, dice que un río salía de la tierra. ¿Cuántos ríos salían? Uno. La fuente era de la tierra, venía de la tierra, nacía en la tierra. Salía el agua hacia el exterior. Un río salía de la tierra de Edén. Ese lugar que era un lugar cuyas características me lo dice la palabra, la traducción de la palabra Edén. Era un lugar delicioso, placentero, de deleite, de abundancia, que daba mucho gozo estar ahí. Entonces vemos que ese río salía de la tierra del Edén, que regaba el huerto y después se dividía en 4 brazos. Diga conmigo, se dividía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, que rodeaba toda la tierra de Ávila donde se encontraba oro. O se encuentra oro, dice la Biblia. Pisón, se encuentra oro. El oro de esa tierra es excepcional. También se encuentra allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo río se llama Gihón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercer río se llamaba Tigris, que corre al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Me llama la atención que estos dos últimos son conocidos, porque conocemos un río Tigris y Éufrates que son los dos ríos más grandes del Asia. O sea, sabe que Asia es el continente más grande. Y estos ríos atraviesan Asia y son muy conocidos en diferentes países. Además de eso, el Tigris y el Éufrates formaron la Mesopotamia antigua, la primera civilización que existió. Lo que se llamaba la media luna fértil que producía esa tierra que estaba entre el río Tigris y el río Éufrates. Pero me llama algo la atención, que el río Pisón y el río Gihón, nunca se habla de ellos. Si tú averiguas, te das cuenta que no hay un registro que existieron. Esto me llama la atención, porque si Dios dice que habían 4 ríos en el Edén, de los cuales solo hay 2 nombres que se conocen, muy populares ellos, Tigris y Éufrates, ¿por qué nunca vimos a estos 2 primeros como el Pisón y el Gihón? Algo me está diciendo. Ahora, hay otro dato. Me dice que todos los 4 ríos nacían de un solo brazo. Dice que el agua salía de la fuente, de la tierra, perdón, y se formaba un río, y ese río después se dividía en 4. Pero cuando me voy al inicio del río Tigris,
y del río Éufrates están muy separados. Quiere decir que no se está hablando del río Tigris y Éufrates que tú y yo conocemos en el mapa, que la gente en Asia conoce. Entonces estamos hablando aquí de 4 ríos que, aunque 2 de ellos tienen el nombre de 2 ríos actuales, no eran los actuales. Estamos hablando de que Dios creó 4 ríos, o más bien un río, y de esos ríos salían 4 brazos, y esos 4 brazos se denominaron de 4 maneras diferentes para indicar que Él tenía una tierra abundante, porque los ríos traen prosperidad, los ríos traen abundancia. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel me dice que tuvo una visión que Dios le dio. Esa visión era acerca de un templo que se iba a construir en el futuro, un futuro que todavía no ha llegado. Dice, en mi visión el hombre me llevó de regreso a la entrada del templo. Ezequiel fue llevado a la entrada de un templo. En ese templo vi que del interior de ese templo, justo debajo de la entrada, brotaba agua hacia el oriente, porque la parte frontal del templo daba al oriente. El agua corría por debajo del lado derecho del altar. Diga conmigo, por debajo del lado derecho del altar, al sur. El hombre me llevó por una puerta lateral hacia el norte y me llevó afuera del patio exterior. El agua fluía por el lado sur de la puerta oriental. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado mirando? Luego me llevó de regreso a la ribera del río. Al volver vi muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, por el desierto, hasta el valle del mar muerto. Las aguas del río harán que las aguas saladas del mar se vuelvan frescas y puras. Donde quiera que fluya el río, habrá toda clase de seres vivos, peces en abundancia, porque sus aguas harán que las aguas saladas del mar se vuelvan puras. Todo lo que toque el río vivirá. Los pescadores estarán junto a las costas del mar, desde Engadi hasta Englai. Habrán lugares donde se tenderán las redes. El pescado de ese mar será de mucha clase, como los peces del mar Mediterráneo. Por ambos riberas del río crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán y nunca dejarán de producir fruto. Quiero hacer un alto sobre el texto que estamos leyendo antes de continuar leyéndolo y decirte, estamos hablando de que el Edén estaba ubicado en un lugar que era Edén, y Edén era un lugar donde fluía de debajo de la tierra un brazo, o más bien salía agua y producía un río, creaba un río. Y ese río más adelante se dividía en 4 brazos, que uno se llamaba Pisón, el otro Gihón, el otro Tigris y el otro Éufrates. Pero si nos vamos a la nación de Israel, no hay ríos. Si nos vamos a la nación de Israel, no hay ríos. El único río que si se puede llamar así de río, porque realmente es muy pequeño, es el Jordán. Y el Jordán tiene una particularidad, el único río que en la mitad del trayecto se vuelve salado y termina desembocando en el mar muerto, un mar donde no hay vida, un mar donde es tan salado que es imposible que hayan peces. Pero aquí me está hablando precisamente de ese mar, que va a salir un río que fluye de debajo del templo, y ese río va a llegar y pasar va a desembocar en el mar muerto, donde un lugar sin vida, y allí van a haber peces, y esos peces van a ser iguales que los que existen en el Mediterráneo. Todos hemos escuchado que el Mediterráneo es una zona demasiado hermosa, una zona donde hay peces de toda clase, una zona donde las playas son hermosas, pero me está diciendo, ese río va a convertir al Jordán y al mar muerto, lo va a convertir en vida, lo va a convertir en abundancia, lo va a convertir en un deleite, lo va a convertir en un lugar donde los pescadores llegarán a sacar ese tesoro, los peces. Entonces me llama la atención
que estamos hablando de un lugar colocado. Porque si vimos la palabra Edén, huerto, es un lugar colocado, un lugar hecho, un lugar que tiene paredes, un lugar que está protegido, es un lugar sobrepuesto en la tierra. Edén es Jerusalén, Edén es Israel, Edén es el lugar donde hoy es el conflicto mundial. Dios lo colocó ahí y después lo quitó de ahí. ¿Por qué? Porque Adán y Eva habían pecado. Quiero decirte algo, iglesia. Quiero que usted entienda que hay un lugar especial en el corazón de Dios y se llama Israel. Hay un lugar especial en el corazón de Dios que se llama Jerusalén. Jerusalén está dentro de Israel. Hay un lugar donde Dios va a venir a reinar, que dice la palabra, donde Él regresará por segunda vez. Él vendrá a colocar su reino aquí en la tierra, en ese lugar. Ese lugar es el Edén. Ese lugar será traído. Dice que Él fue a preparar moradas celestiales para nosotros y vendrá con la ciudad. Vendrá con esa nueva Jerusalén, como se denomina en el Nuevo Testamento. En la nueva Jerusalén y el Edén es el mismo lugar. Es un lugar preparado. Es un lugar de deleite. Me llama la atención el río Pisón. Dice que es un oro especial, un oro muy fino. Cuando usted lee el Apocalipsis se da cuenta que Dios va a construir las calles. Dice que Él está construyendo calles de oro y de cristal para traer esa plataforma, esa ciudad y ponerla aquí sobre la tierra y reinar sobre esta tierra. Cuando te hablo del Edén, te estoy hablando del deseo de Dios de tenerte en la eternidad. Es el deseo de Dios que tú vuelvas al Edén. Adán y Eva pecaron y fueron destituidos de la gloria, sacados. Dice que Dios los sacó del huerto y puso un ángel con espada cuidando la entrada de ese huerto. Pero Jesús es la entrada al huerto. Jesús vino como postrer Adán para redimirnos, para darnos la entrada al huerto. Tú y yo podemos estar en ese lugar en un futuro. Tú y yo podemos entrar a ese lugar que Dios está preparando allá en el cielo. Ese lugar donde Él está creando murallas. Es que si leemos las especificaciones de la ciudad de Jerusalén, de la nueva Jerusalén, Dios está construyendo muros que es de protección. Sus hojas nunca se marchitarán. Vamos a continuar con la lectura. Y nunca dejarán de producir fruto. Estoy hablando de Ezequiel capítulo 47. Sus hojas nunca se marchitarán. Está hablando de los árboles frutales que empezaron a nacer en el huerto. Y nunca dejarán de producir fruto. Cada mes darán una nueva cosecha. Cada mes. Un árbol dando cada mes una cosecha. Eso solo sucede en el Edén. Eso solo sucede en un lugar preparado especialmente por Dios. Eso no, escúchame, ningún árbol va a producir cosecha 12 veces al año. Estamos hablando de algo preparado por Dios. Lo que quiero decirte es, lo que tiene Dios para ti y para mí es mucho mejor que lo que podemos esperar aquí. La gente está preocupada, la gente habla de contaminación, la gente empieza a pelear por vivir mejor, pero ¿saben? Lo que Dios tiene preparado para los que le hemos creído, para los que caminamos con Él, no se compara a lo que tú puedes vivir. Ningún rico aquí en la tierra, por más dinero que tiene, puede darse el gozo y el deleite de vivir como se viviría en el Edén. Nadie podría vivir con esa ciudad, en esa ciudad, ¿sí? Decir, no, es que mi casa, mi palacio donde estoy, va a ser como en el cielo. No. Acuérdate que del cielo se acerca. Dios traerá esa ciudad aquí y la colocará sobre lo que hoy es Jerusalén, en Israel. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. 12 frutos y las hojas serán medicina. No habrá enfermo. Lo que nos está diciendo, el que viva en esa ciudad no habrá enfermo. No habrá persona porque habrá un fruto que podrás comer cualquier día porque todos los meses produce fruto. Y si alguien de pronto se enferma, ahí está el fruto. Habrá sanidad.
sanidad porque vivirás eternamente. Mira el tesoro tan grande que te estoy dando en esta palabra del Señor. Te estoy diciendo, Adán y Eva fueron colocados en un lugar especial llamado Edén, pero ese lugar volverá, ese lugar está preparado y sale de ahí un río, es el río del Espíritu, es el río del Espíritu que va a fluir, y mientras el Espíritu esté en la ciudad, mientras el Espíritu esté ahí, va a haber abundancia, va a haber salud, va a haber bendición. Amén. Apocalipsis capítulo 22. El ángel me mostró un río. Pasamos de Génesis a Ezequiel. Génesis, estoy hablando hace más de 6,000, 7,000 años. La historia que está contando el Génesis. Después Ezequiel, más o menos unos 600, 700 años antes de Cristo. Da la profecía. Ahora Apocalipsis, estoy hablando del primer siglo, de esta era. Año más o menos 70, año más o menos 80 de este tiempo. Dice, el ángel me mostró un río con el agua de la vida, claro como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Aquí me está hablando que es el mismo río el del Edén, es el mismo río el de Ezequiel y es el mismo río el de Apocalipsis. A cada río, dice el versículo 2, a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual producía 12 cosechas de fruto. En Ezequiel me está diciendo que árboles dentro de los cuales estaba el árbol de la vida y producían fruto, y el que estuviera enfermo podía comer, y estaba el árbol de la vida también. Escúchame, hay un árbol para vivir eternamente, hay un fruto que Dios nos dará para que nunca vamos a perecer. Cuando estemos en ese lugar viviremos eternamente. Alguien quiere eso, alguien tiene que estar igual de emocionado que yo cuando te estoy predicando, alguien tiene que estar sintiendo el poder de la palabra que está siendo soltada de la misma boca de Dios. A cada lado del río crecía un árbol de la vida, el cual producía 12 cosechas de fruto, una por cada mes del año. Las hojas eran para la sanidad de las naciones. Versículo 3. Ya no habrá más maldición. Aleluya. No habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque el trono de Dios y del Cordero estarán allí, y sus siervos lo adorarán. ¿Dónde están los siervos del Señor? Los siervos estarán allí, y los siervos que estén allí no tendrán maldición sobre ninguna cosa. ¿Por qué? Porque el trono de Dios estará ahí y el Cordero estará ahí, y los que estemos ahí vamos a adorar. Alguien que adore con un aplauso. Y sus siervos adorarán. Apocalipsis versículo 5, estamos en el capítulo 22, en el mismo capítulo. No habrá noche, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Diga conmigo, reinaré por siempre y para siempre. Qué hermoso, qué hermoso. Quiero decirte algo más. En el mismo Edén, en el mismo huerto que estaba en Edén, hoy está Israel, hoy está Jerusalén. En ese mismo lugar geográfico aparecerá nuevamente el río. Ese río que se fue cuando se fue el Edén, cuando Dios quitó esa ciudad sobrepuesta. Pero Ezequiel me habla de que ese río volverá. El Apocalipsis me habla, escrito por Juan, que ese río volverá. Es el río del Espíritu. Es el río que va a alimentar la ciudad. Y volverán a salir esos 4 ríos. Ese río se dividirá en 4 brazos. Un lugar lleno de oro. Lleno de oro.
un lugar lleno de... Dice que la Biblia que las paredes tendrán ónice. Las paredes de esa nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Y me está diciendo que el río Pisón estaba lleno de ónice. Todo esto, ¿con qué finalidad te lo digo? Que entiendas lo majestuoso que es Dios y lo grande que quiere hacer con nosotros. Que Él nos quiere tener en un lugar protegidos. Él está con todo el cuidado creando esa ciudad a la espera de su regreso. Nos esperan tiempos gloriosos, tiempos de bendición. No habrá enfermedad, habrá vida, y se cumplirá la palabra, vida en abundancia. Así que tú que estás pasando por esa situación difícil, tú que estás pasando por esos momentos angustiosos, tú que piensas que la vida no tiene sentido, yo te digo hoy, tiene tanto sentido que si Dios te colocó aquí momentáneamente a ti y a mí, era solo porque quería que nosotros tuviéramos la capacidad de escoger con el libre albedrío, escoger si nos queremos ir con Él para vivir eternamente con Él en Edén, donde Él ha colocado ese huerto que hoy se llama la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial que será colocada sobre el planeta Tierra, exactamente donde está Jerusalén, y Jerusalén está en Israel. ¿Para qué? Para adorarlo a Él. Si usted quiere estar ahí, haga conmigo esta oración. Yo anhelo estar ahí. Yo anhelo estar ahí. Di conmigo, Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdona mi incredulidad. Hoy entiendo que tú en la Biblia dejaste todo claro. Todo está ahí. ¿Qué pasó y qué va a pasar? Anhelo estar ahí. Anhelo estar en tu presencia. Anhelo algún día estar ahí, en esa ciudad hecha de oro, donde el mar va a ser de cristal, donde va a haber un árbol de la vida, donde podré comer para estar sano eternamente. Podré estar contigo adorándote. Quiero estar ahí, Señor. Anhelo ese día, anhelo tu presencia, Señor. Esta iglesia anhela tu presencia. Por eso perdónanos, Señor. Porque muchas veces vivimos afanados en nuestros problemas y en nuestra ansiedad por las cosas de la vida. Y nos olvidamos de tus promesas tan grandes. Si tan solo entendiéramos esto, por más difícil que fuera nuestra situación hoy, el solo saber que estaremos contigo, si permanecemos contigo y caminamos contigo hasta el último día de nuestra vida, sería suficiente para no quejarme, para no morirme espiritualmente y permanecer en tu presencia. Gracias, Jesús, por perdonar nuestro pecado y por colocar nuestro nombre en el libro de la vida. Amén, amén y amén. Bounce.